Bienvenidos a este webinar, este primer webinar del año. Y vamos a compartir la pantalla. Gracias por conectarse hoy domingo, en este día del Señor, y que pues estamos aquí para aprender, para seguir sanando y para que el Señor pues siga obrando en nuestra vida. Ahí se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Me dicen si se ve la pantalla? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Se ve sí, la pantalla? sí, sí. Perfecto. Bueno, pues agradecer a cada uno de ustedes los que te están conectando. Ya somos 10 personas que estamos, gloria a Dios, conectados para escuchar esto que el Señor pues tiene para cada uno de nosotros, sanado para conectar con ese propósito, con esa misión de vida que tenemos cada uno de nosotros. Y te doy la bienvenida y compartirte un poquito de quién soy. Por si no me conoces, pues me siento una hija muy amada por Dios, que le dio una nueva identidad y que gracias a todo el proceso de sanación, pues conecté con mi propósito de vida al elegir sanar, y esto me lleva a vivir en una paz, en una felicidad de poder servir, no desde esas carencias ni desde esas heridas, sino desde la gratitud. Madre de dos jóvenes, una hembra y un varón, y me hacen sentir muy orgullosa por todo lo que están sanando y por todo lo que están creando en sus vidas. Ya 25 años pues perseverando en mi fe católica a través de haber tenido un encuentro personal con el Señor en un retiro de la renovación carismática allá en República Dominicana. Soy dominicana. Y pues desde hace 9 años comencé un proceso de sanación y de descubrimiento de quién era y por qué se repetían patrones en mi vida. Yo sentía en ese momento de que Dios había hecho una sanación en mi vida al yo encontrarme con ese Padre Dios, porque viví en un hogar, crecí en un hogar en el que hubo mucha violencia física y también verbal. Entonces eso me llevó a no tener una conexión con mi papá terrenal, y pues yo tuve ese encuentro personal con Dios y pude sentir y experimentar ese amor de Dios, y cómo a lo largo de toda mi vida, todo lo que yo había experimentado, todo lo que le había fallado a Dios, todo lo que había pecado y que sigo pecando, puedo experimentar ese amor de Dios en mi vida. Y pues empecé a participar y a realizar diferentes procesos de sanación, talleres, programas y diplomados con diferentes terapeutas reconocidos. Ahora mismo estoy pues con Yani Santaella, ella es dominicana. Y también pues Joana Cedeño me llevó también a conectar con esa niña interior. El doctor Lenin Torres, que es un psiquiatra venezolano, y también un programa Alma de la Comunidad Catholic Link de México. De verdad ha sido de mucho conocimiento y de aprender mucho para poder acompañar a mujeres, porque eso es una comunidad católica que apoya mucho a las mujeres. Y también, pues, gracias al Señor me pude formar en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II allá en República Dominicana. Y pues hace 2 años más o menos participé en un curso de sanación de vientre materno y de las heridas intergeneracionales con el padre Gustavo Jamot de la comunidad Mensajeros de la Paz en Argentina. Y eso me llevó a poder experimentar paso a paso para poder conectar con esa niña interior, pero lo más impresionante y que yo agradezco a Dios es haber conectado con esas heridas que se gestaron en el vientre materno de mi madre, y que eso me llevó a reconocer que viviendo consciente y agradeciendo a Dios por todo lo que Él me había permitido experimentar desde el vientre de mi mamá, y que se repitieron esos patrones en mi niñez y en mi adolescencia y en mi vida de adulta, pues eso me llevó a experimentar esa sanación para poder servir con todo mi corazón. Y ahí conecté con mi propósito, porque muchas veces, pues, las personas vivimos con esa pregunta de cuál es ese propósito que Dios tiene para mi vida. Y hoy te voy a dar claves para que puedas identificar ese propósito en tu vida. Y pues eso me llevó desde la pandemia, pues a crear esta comunidad Conecta con tu Esencia, que ha sido de gran bendición en mi vida,
y también en muchas personas las cuales pues he acompañado en este proceso. No soy psicóloga, no soy terapeuta, pero Dios, siento que el Señor pues me ha hecho un llamado desde hace muchos años para poder acompañar a las personas en sus procesos de sanación desde mi experiencia, desde todo lo que yo he sanado y teniendo claro de que si yo lo he podido hacer, pues también lo pueden hacer cada una de las personas que Dios traiga a mi vida. Algunas de los temas, estos son los temas que vamos a tener aquí en el webinar. Vamos a ver la importancia de sanar, cómo nosotros podemos identificar nuestras heridas emocionales, saboteadores que nos impiden a nosotros descubrir nuestro propósito. Hay un ejercicio y una visualización, por eso te invito a que estés en un espacio en donde puedas estar concentrado en esa presencia y que también pues puedas tener una libreta porque vamos a tener un ejercicio para que tú contestes. Y a las personas que pues que estén en este webinar, yo les voy a mandar un ¿Eh? cuadernillo para que ustedes puedan pues Está después bonita. llenarlo y conectar con lo que es la parte de esa parte del propósito con unas preguntas específicas que también entonces después pues se los voy a enviar. Recordarles a que apaguemos nuestros micrófonos para que no interfiera en los ruidos externos con lo que es el webinar y que podamos pues estar en esa presencia y escuchar. También a ver si alguien se anima de las personas que están aquí, comparten su testimonio de lo que ha sido el proceso de sanar, también cómo nosotros podemos definir esas metas espirituales y de vida que estén alineadas a ese propósito, cómo conectarnos con nuestro propósito de vida, los pasos para descubrirlo y una conclusión a él. Entonces, en esta introducción vamos a compartir con ustedes de que la sanación es un camino esencial para descubrir nuestra verdadera esencia y por ende nuestro propósito en la vida. Sin sanar las heridas del pasado, es difícil tener esa claridad sobre lo que realmente queremos y necesitamos de nuestra existencia. Puede que no seas culpable de esas heridas, pero sí es tu responsabilidad de sanar. Sí es tu responsabilidad de elegirlo. ¿Por qué? Porque yo conversaba antes de conectarnos al webinar con una persona vía Zoom. Y yo le decía, no, nosotros no somos culpables de esas heridas que experimentamos. Dios ha querido que nosotros vivamos eso, pero porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, sí es mi responsabilidad el yo elegir sanar, porque así como Dios siempre nos está tocando a la puerta para poder tener ese encuentro personal con Él, así también yo lo veo con este proceso de sanación. Hay muchas personas que muchas veces dicen, no, yo tuve una niñez feliz, yo no tengo nada que sanar, mi familia fue todo bien y eso, pero después, si se dan la oportunidad de sanar, van viendo que sí hay temas, porque nosotros venimos heridos y desde nuestros padres, Adán y Eva, que pecaron, y eso nos llevó a que, como dice un terapeuta, amigo mío, de que todos estamos rotos. Entonces Dios nos da la bendición de poder tener personas que nos acompañen o poder experimentar diferentes procesos para esa sanación. Entonces, cuando nosotros elegimos soltar para sanar, vamos a aprender a amarnos a nosotros mismos y es importante, nosotros podemos amarnos a nosotros, porque cuando yo me amo y me valoro, yo puedo amar al prójimo como a mí misma. Entonces dice en la palabra de Dios de que tenemos que amarnos a nosotros para poder amar a los demás, porque nadie va a dar lo que no conoce. Entonces, el dejar ir lo que nos lastima, eh, es sumamente importante de que nosotros podemos experimentar este proceso de sanación acompañados del Espíritu Santo, invitarlo a ese dulce huésped del alma a que pueda abrir nuestros sentidos, porque desde mi testimonio personal hay muchas cosas que a través del Espíritu Santo yo he podido recordar, traumas de mi niñez y que me han llevado a poder
pasar por ese dolor para entonces después abrirme, agradecer y sanar. Entonces, es importante nosotros permitirnos acompañar, que otra persona nos acompañe, para que este proceso que implica ese viaje hacia adentro, requiere de una valentía y de una honestidad y el poder atravesar ese dolor para aceptarlo, para agradecerlo y para elegir hacerlo diferente. ¿Y por qué es importante sanar? Aquí vamos a dar una definición de sanación que no solo se refiere a la ausencia de dolor, sino a una transformación de nuestras experiencias dolorosas en sabiduría y crecimiento desde la gratitud. Para mí, en mi experiencia de todo lo que yo he ido sanando, yo he podido ver detrás de cada una experiencia dolorosa, he podido ver cómo la mano de Dios y cómo Dios me ha acompañado en cada uno de esos procesos. Es decir, no he estado sola. Aún he experimentado tanto dolor o tantas heridas que he podido ver desde el vientre de mi mamá. Hoy yo lo veo desde la gratitud y porque Dios utilizó todo eso para estar en el punto que estoy compartiendo con ustedes y todo lo que el Señor me ha llevado a poder compartir con las personas. Entonces, es importante que nosotros nos demos esa oportunidad de que Dios, a través del Espíritu Santo, nos muestre eso que tenemos que sanar, porque son patrones que se repiten en nuestra vida y que muchas veces, y las personas que están aquí que han participado de ese proceso de sanación, muchas veces no entienden por qué se repiten patrones en sus vidas, por qué quieren salvar a todo el mundo, por qué quieren hacer feliz a todo el mundo y no encuentran ese camino para poderse dar ese primer lugar a ellos mismos. Entonces, hay varios tipos de sanación. Hay una sanación física, que es la que muchas veces pues, experimentamos en esos retiros, en las mesas de sanación a los pies del Santísimo. ¿Cuántas sanaciones el Señor ha hecho físicamente en cada uno de nosotros y que nosotros podemos ver a nuestro alrededor personas que han experimentado esa sanación? Pero también hay una sanación emocional y es la sanación en la que podemos ir hasta el vientre de mamá para identificar esas heridas y poder sanar esas emociones y esos sentimientos que nosotros experimentamos en nuestra vida de adulta. Y también esa sanación espiritual, porque muchas veces, como vamos a ver más adelante, cargamos con diferentes cargas, valga la redundancia, y heridas y traumas a nivel intergeneracional, y que muchas veces eso afecta a nuestro espíritu si alguien de nuestros antepasados pues ha recurrido a diferentes cosas, con cosas del mal y todo eso. Entonces eso también nos afecta a nivel espiritual. Cada una de esas sanaciones juega un rol importante en nuestro bienestar general y en la conexión con ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y cómo nosotros vamos a identificar, cómo identificamos nuestras heridas emocionales? Recuerden que la importancia de sanar, pero en esa sanación hay heridas, secuelas que se quedan. Entonces, muchas veces esas respuestas sobre nuestro propósito están escondidas detrás de experiencias traumáticas, de esos miedos o de esas creencias limitantes con nuestros padres. ¿Y dónde se gestan? Aquí hay cuatro diferentes puntos en donde se gestan. Primero, las heridas se gestan desde el vientre de nuestra madre y hemos podido ver muchas personas que hay aquí que tienen el testimonio de cómo han podido ver cómo cuando estaban en ese vientre de mamá, dependiendo de cómo era el ambiente con mamá, la relación con papá, con sus padres, con sus suegros o con hermanos, pues se daba esa parte de que vieron cómo esas heridas afectaron el día, la parte de lo que es su vida de adulto y que se repitieron patrones y que le llevaron a experimentar diferentes emociones y sentimientos. Entonces, también esas heridas
que se gestaron en el vientre de nuestra madre se repiten cuando nacemos, de los 0 a los 12 años. ¿Por qué? Porque esas heridas que se gestaron en el vientre materno, como no la hemos identificado, pues entonces se vuelven a repetir de los 0 a los 12 años. Y como punto 3 está la carga intergeneracional, como yo les decía. Nosotros muchas veces cargamos a nivel intergeneracional diferentes cosas de nuestros tíos, abuelos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y yo he participado en un rosario de 50 días haciendo esa sanación intergeneracional y he podido ver cómo se mueven tantas cosas y se van liberando en nuestras familias. Y también nos lleva a poder identificar patrones que yo he repetido y que eso viene de a nivel intergeneracional, de algún tío, de algún abuelo. Entonces es importante también hacer esa sanación intergeneracional por todos nuestros antepasados, ya sea de la línea materna y también de la línea paterna. Y también patrones que se repiten en la adolescencia, eso que se gestó desde el vientre de mamá y desde los 0 a los 12 años, en nuestra adolescencia se repiten. Y también pues ya en nuestra vida de adulto. En mi vida de adulta, pues eso fue lo que me llevó a conectar de buscar esa sanación interior, porque yo decía, ¿por qué si yo estoy en la parte de servirle al Señor, por qué se siguen repitiendo cosas en mi vida y por qué arrastro tantas emociones y sentimientos que no le agradan al Señor y que son del mal espíritu? Entonces, aquí están las heridas que nosotros que experimenta nuestro niño interior. Y es que desde tu nivel de conciencia, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Tú conoces cuáles son esas heridas emocionales de tu niño interior? Entonces, si no las sabes, hoy vamos a compartir un poquito de esas 5 heridas que a nivel psicológico pues han identificado. Hay otras heridas más, pero estas son las heridas que comúnmente pues se tratan a nivel psicológico, a nivel terapéutico, y entonces son las que más nos marcan a nosotros. Y aquí están las 5 heridas: la herida de traición, la herida de humillación, la herida de abandono, la herida de rechazo y la herida de injusticia. Entonces, yo quiero que prestes atención si no sabes cuáles son las heridas que has experimentado, para que en base a cada una de las que vamos a compartir la información, pues tú puedas ir viendo qué resuena contigo, qué llama tu atención, para que las vayas también escribiendo y después, pues vamos a tener un momento para responder las preguntas que ustedes tengan. Comenzamos con la herida de traición. De niño y de niña se siente traicionada por el padre del sexo opuesto. Y cada vez que ese padre o esa madre no mantenía su palabra o promesa, o que cada vez que no cumplía sus expectativas de padre ideal. Entonces, nosotros como niños, como niñas, nos hacemos una idea, una interpretación de cómo yo quiero que mi papá sea. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí mi papá me prometía algunas veces muchas cosas y eso me llevó a experimentar. Esa es una de mis heridas que yo experimento, porque siempre como que me decía algo y no me lo cumplía. Entonces, es importante que nosotros como padres siempre seamos responsables y si le vamos a prometer algo Ah, a ponlo, nuestros ponlo aquí, hijos, ponlo que lo que oigan. podamos cumplirlo. Recuerden, por Chiquita. favor, apagar sus micrófonos para que no interfiera el ruido externo con lo que estamos pues compartiendo. Como les decía también, el niño se sentía traicionado cada vez que su padre del mismo sexo se sentía traicionado por el padre del sexo opuesto. Es decir, en mi caso también, yo veía cómo mi papá le fue infiel a mi mamá desde pequeña, yo vi eso. Entonces eso también fue como una traición. Lo hacía a mi mamá, pero yo lo sentía que era también para mí. Una niña podría sentirse traicionada por su padre si sentía que éste le daba menos atención cuando nació otro hermanito. Eso también es una parte de que puede causar esa herida de traición. Cuando nosotros, pues, si nace un hermanito
le da más atención, ya sea porque está enfermo o porque necesita otros cuidados especiales, eso nos lleva también a experimentar pues esa herida de traición. Para no sentir la herida de traición, la personalidad construye una máscara de control. Quiere mostrar al mundo que son gente de confianza, responsables, con palabras fuertes e importantes. Y eso para mí era siempre o sea, para mí era sumamente importante el quererle demostrar en todos los ambientes que yo iba, que yo era una gente de confianza. Y y que yo era muy responsable y me llevaba a cargarme con diferentes cosas, responsabilidades que muchas veces no me tocaban, pero yo quería como que hacerles ver de que yo era responsable y que era una persona de mucha confianza. Entonces es esa máscara también de querer tener el control de todo. Yo quería tener el control de todo y eso lo que me llevaba era a cargarme y a experimentar muchas veces cansancio físico y también me sentía, por ejemplo, yo organicé muchos años eventos grandes con muchas personas, 1000, 2000 personas, 500 y así. Y yo me pasaba el día entero, yo casi no dejaba que nadie organizara nada, porque yo sentía que no, que yo tenía que tener el control, porque yo quería que yo fuera a ser responsable y que yo fuera, que esa palabra de que yo había dicho de que iba a estar todo organizado, pues se iba a dar. Así es que si te identificas con esta herida, que hemos compartido con esta información, pues dale un check. Herida de humillación. La herida de humillación se despierta en el niño cuando éste se siente que alguno de sus padres, indistinto al sexo, se siente avergonzado de él o tiene miedo de que se pueda sentir avergonzado porque se ha ensuciado, porque no guarda las formas sociales o porque va mal vestido, etcétera. El niño se siente degradado, comparado, mortificado o avergonzado a nivel físico de tener que hacer o de tener. Y uno puede sentirse culpable sin sentirse avergonzado, pero quien se siente avergonzado también se siente culpable. Entonces, importantísimo que si te sentiste así con tu mamá, en mi caso también, esta es una de las heridas que yo experimento, porque muchas veces yo tenía que hacer, yo soy la mayor de mis 4 hermanos, de mis 3 hermanos, y yo siempre tenía que hacer las cosas bien. Entonces muchas veces me llevaban a avergonzarme o llamarme la atención delante de otras personas y eso me hacía sentir como con culpa. Muchos episodios yo recuerdo en mi niñez y sé que repetían en la adolescencia y después siendo joven. Esta herida relacional que te cubrió de vergüenza y te llevó a la marginación, tiene miedo a admitir sus miedos y a hablar de sus debilidades, a mostrar su vulnerabilidad por miedo a que alguien se aproveche de ello y pueda controlarle. No le gustan las sorpresas, pues pueden perder el control. En mi caso, brevemente, esa parte de exponerme, yo siempre no me gustaba estar al frente, yo siempre organizaba y estaba detrás, porque yo no quería exponerme, no me quería sentir vulnerable. Y yo pasé mucho tiempo de mi vida con muchos miedos, con muchos temores. Me hacía películas en mi mente de cualquier cosita, si alguien me llamaba, ¿qué me va a decir? Y yo tenía uno nervio y una cosa. Entonces, si tú has vivido así, con muchos miedos, con muchos temores, también eso lleva a que esa herida de humillación que se gestó en el vientre de mamá muchas veces nos lleve a que seamos vulnerables y podamos experimentar abuso. En mi caso, yo también experimenté abuso a los 7 años y después a los 14 años. Entonces, es una parte de que, como me decía mi terapeuta hace el año pasado, yo no quiero estar expuesta porque yo siento que el mundo, pues yo no puedo confiar en el mundo, en las personas, porque eso me lleva a mí hasta tener esa vulnerabilidad. Entonces ya he aprendido a manejar esa parte del poder estar expuesta, porque yo tengo mi confianza puesta en el Señor, de que si el Señor me permite estar en ese lugar, pues Él tiene un propósito para esto. Si te sintiste pues identificado, pues también puedes marcar esta herida de humillación. La herida de abandono.
que es esa herida de abandono se siente más a nivel del hacer y el tener que en el nivel del ser, como es el caso de la herida de rechazo que vamos pues a compartir más adelante. Quien sufre de abandono siente que no tiene suficiente alimento afectivo. Para no sentir esa carencia afectiva, pues se construyen la máscara de la dependencia y empiezan a organizarle todas las cosas a los demás, a dar, porque sienten que necesitan tener ese alimento efectivo que les faltó de mamá o de papá. Y no necesariamente tiene que ser que un papá te haya abandonado o que tu mamá te haya abandonado físicamente, te haya dejado con tus abuelos o algo así. También puede ser que mamá no estuvo emocionalmente para ti y eso es una herida de abandono. También papá puede no estar disponible emocionalmente para ti y eso también genera una herida de abandono. Así es que no necesariamente, porque yo me crié con mi mamá y con mi papá, y yo experimenté esa herida de abandono también de parte de mi mamá, porque no estuvo emocionalmente para mí cuando nació mi hermanita, que nació muy enferma. Entonces, todo eso va gestando en nosotros todas esas heridas y que vamos cargando con todas esas carencias y toda esa falta de ese alimento efectivo en nuestras vidas. Los dependientes piensan que nunca serán capaces de valerse por sí mismos y que necesitan a alguien en quien apoyarse. Yo siempre pedía una validación a diferentes personas para yo saber o sentir que eso estaba bien, eso que yo estaba haciendo. Es la herida en tu fe que te llevó en un momento de tu vida a apartarte de Dios, a pelearte con Él por todo lo que habías experimentado en tu vida. Y ahí yo levanto la mano. Yo pasé muchos años porque yo crecí en un hogar católico. Aún mi papá pues no era muy asiduo, pero mi mamá sí. Siempre nos llevaba a la iglesia y siempre íbamos a misa y al grupo carismático. Y eso me llevó a apartarme muchos años de Dios. Entonces eso también te lleva a sentir que dónde estaba Dios en todos los momentos y los procesos que yo viví en mi niñez y en mi adolescencia. Entonces eso muchas veces nos lleva a pelearnos con Dios, a alejarnos de Dios. Pero Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que siempre va a buscar la forma de que nosotros nos acerquemos a Él. Si esto resuena contigo, pues dale un check a esta herida de abandono. La herida de rechazo. La herida de rechazo es muy profunda, pues le hace sentir a uno que su derecho a existir está siendo rechazado. Un ejemplo claro son los bebés que no son bienvenidos cuando su concepción no es buscada por los padres. Se activa incluso en el vientre materno. Es la herida en tu ser que te llevó a pensar que no tenías derecho a nada. Y en este proceso de acompañar a personas en su proceso de sanación desde el vientre materno, hemos podido ver cómo si mamá siquiera pensó que tal vez no quería tener ese bebé, o tal vez papá no quería el sexo, que tal vez identificó que si era niña o si era varón, o si se quedó esperando un niño y era una niña, todo eso produce un rechazo. Entonces, esa es una herida que te lleva a no ser, tú sientes que no perteneces a ningún lado. Entonces siempre te esfuerzas por encajar, por pertenecer, por sentirte que perteneces a ese sitio, a ese sitio, a esa familia. Entonces eso lleva a que los bebés cuando experimentan eso desde el vientre de mamá, pues les cuesta mucho sentirse aceptados y sienten que no tienen derecho a existir. Así es que esta herida de rechazo es una de las heridas que nos cuesta más sanar, porque solamente a través de esa presencia de Dios, que Dios actúe haciendo esa sanación desde el vientre, pues vamos a poder experimentar de que si Dios, esa luz que se dio en el vientre de mamá, a través de ese óvulo y ese esperma que se gestó, Dios te pensó y te amó desde esa luz que se dio para darte esa vida a ti en el vientre de mamá.
Entonces, si esto pues resonó contigo, pues también le das un check. Y la última es la herida de injusticia. Sufrimos de la herida de injusticia cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor. No estoy viendo el chat porque ahorita cuando terminemos, entonces ahí voy a poder ver el chat. Así es que pueden ir poniendo sus preguntas ahí que ahorita pues lo vamos a leer. Em, Cuando no nos sentimos respetados o cuando creemos que no recibimos lo que merecemos. También sufre esta herida quien cree que recibe más de lo que merece. De pequeño, quien tiene esa herida siente que es más apreciado por lo que hace que por lo que es. La reacción de la persona que sufre la herida es disociarse de sus sentimientos como forma de sentirse protegido y no vulnerable. Para ese fin construyen la máscara de la rigidez. Físicamente, pues van todos rectos, como si su cuerpo fuera perfecto, pero en el fondo se niegan a sí mismos, pues no se permiten expresar sus verdaderos sentimientos. En esta vida de injusticia, cuando mamá o papá te exigió mucho cuando niño, de que tenías que ser perfecto, de que tenías que ser buen estudiante, de que tenías que hacer siempre las cosas bien, o cuando no te sentías apreciado por el ser tuyo, sino por lo que tú estabas haciendo, pues eso nos lleva a experimentar esa herida de injusticia. Pues esto son las 5 heridas. Esta información, este pequeño resumen ahí que yo pues le quise hacer y nosotros podemos experimentar 3 o 4 heridas. Obviamente, todos vamos a experimentar todas las heridas en un momento determinado de nuestra vida, pero hay 3 que siempre marcan, que es la primaria, la secundaria y la terciaria, que son esas 3 que son las que predominan y que son los patrones que se repiten en nuestra vida. Así es que si pudiste identificar, pues ahorita para que nos compartas cuáles son las que tú identificaste. Estrategias para identificar qué tienes que sanar. El primer paso hacia la sanación es el poder identificar esos bloqueos emocionales que obstaculizan nuestro crecimiento personal y espiritual. Esos bloqueos pueden manifestarse de diversas formas, desde patrones de comportamientos repetitivos hasta emociones que parecen fuera de nuestro control. Y aquí hago una pausa. Yo decía y me puse a ver por qué se repetían patrones en mi vida, por qué me sucedía lo mismo en el trabajo, por qué me sucedía que me traicionaban amigos, por qué yo sentía que en mi trabajo siempre mis jefes como que me humillaban, porque habían ciertas personas que yo me sentía muy vulnerable con esas personas. Entonces, yo empecé a ver esos comportamientos que se estaban repitiendo en mi vida y diferentes emociones como es el miedo, la vergüenza, el no atreverme. Entonces, todas esas emociones, la ansiedad, muchas veces depresión, me llevaron a poder decir, oye, tengo que hacer un padre porque si yo tuve un encuentro personal con el Señor, ¿por qué tengo que seguir repitiendo lo mismo? Entonces, esos son esos puntos de esas manifestaciones en nuestra vida, con esos comportamientos y esas emociones que no están en nuestro control, que las hacemos en piloto automático, y que después cuando identificamos que tengo que sanar, pues voy viendo por cómo se repetían esos patrones en mi vida. Con las herramientas adecuadas, pues podemos comenzar a identificar qué es lo que realmente nos está deteniendo, qué necesito ver, qué necesito identificar, de qué tengo que tomar conciencia para poder aceptar y soltar, agradecer y elegir hacerlo diferente. Y vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que ahora tú vas a responder, busca tu libreta y responde las siguientes preguntas con presencia e intención. Y vas a responder sí o no. En la primera, ¿pierdes la motivación y el enfoque con facilidad? ¿Te sientes vacía y sin norte? En la tercera, ¿procrastinas y no sabes qué decisiones tomar? En mi caso, yo procrastinaba, mire, yo me anotaba en una cosa y decía, ok, y nunca lo terminaba. O si también yo decía, me voy a inscribir en esto o voy a hacer esto,
tardaba mucho tiempo para accionar. Entonces, procrastinas y no sabes muchas veces qué decisiones tomar. Vives en el hacer y hacer y hacer, sí como Marta, como en el Evangelio, Marta, 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 te afanas tanto, pero María elige la mejor parte, que es estar a los pies del Señor. Entonces, vives en ese hacer que no sacas ese tiempo para ti, o muchas veces para hacer esas cosas que te agradan, o muchas veces para sacar ese tiempo de intimidad con el Señor. Entonces, vives en el hacer y hacer y hacer. Y por último, experimentas estancamiento, ya sea en tu negocio, en tus proyectos, en la pareja, en la vida familiar, en la vida espiritual. ¿En dónde tú experimentas estancamiento? ¿En cuáles áreas de tu vida? Tal vez a nivel financiero. ¿Sabe? Toda nuestra vida, ¿tú experimentas estancamiento en alguna de esas áreas de tu vida? Si en la mayoría de las preguntas respondiste que sí, es porque estás viviendo en un piloto automático desde las heridas de tu niño interior que no te permiten encontrar tu verdadero propósito de vida y vivir en esa plenitud y en esa felicidad que tu corazón anhela. Espérenme, déjenme un momentito, que aquí me está esperando una persona, sobre todo en vivo. Um, Déjenme ver. Ay, ay, ay. Déjenme mandarle a una persona. Ah, sorry. Bueno, ahí le estaba pasando. Entonces, saboteadores que te impiden descubrir tu propósito y misión de vida. Y hay tres. Las heridas emocionales de tu niño interior. El no sanar tu niño interior porque vives desde la coherencia y necesidad de valorización y reconocimiento. Cuando tú vives el que tú necesitas esa valorización de mamá o el que te reconozca, pues esa herida es la que experimenta tu niño interior. También sales para buscar en tu propósito a mamá o a papá y no lo vives a plenitud. Muchas veces queremos buscar esa aprobación y el buscar siempre a mamá o a papá porque me quedé esperando a mamá o a papá que me diera esa validación o que me dijera lo haces bien. Tantas cosas que muchas veces tu niño interior se queda esperando de papá y de mamá. También romper con la lealtad familiar de esas creencias limitantes, herida que se carga de uno de nuestros antepasados y que te impide vivir con ese propósito e integrarlo en tu vida. Y también cuando experimentas alguna de estas heridas, herida de humillación, herida de abandono y herida de traición. Entonces, esas heridas emocionales de tu niño interior te impiden descubrir tu propósito y esa misión de vida. El segundo, la aprobación de mamá. Esperar que mamá te apruebe y te dé la valorización para dar paso a vivir con propósito y misión de vida. Muchas veces, como decíamos, nos quedamos esperando esa aprobación de mamá, porque mamá nos da todo lo que es a nivel emocional a nosotros, los niños. Entonces, así como mamá, todo lo que yo experimenté con mamá a nivel emocional, me voy a quedar esperando de mamá esa aprobación y que me valide para yo poder hacer las cosas como con ese propósito y esa misión de vida. Y en tres, el número tres, duelos no realizados. ¿Por qué? Porque me quedo esperando algo de alguien o porque no acepté esa partida de esa persona de mi vida, ya sea una relación, un negocio fallido o cualquiera o también una persona que yo amaba mucho, quería mucho y que no está físicamente, pues eso también, esos duelos no realizados me llevan a vivir en estancados, me llevan a vivir derrotados y a sentir que no tiene sentido mi vida. Y aquí está el propósito. Cuando lo dejas ir, es decir, cuando cierras, si una persona
o alguna situación ya no está en tu vida, si me quedo esperando o me quedo pensando, ¿y qué sucedería si esa persona estuviera en mi vida o si eso estuviera conmigo? Todo eso, cuando nos quedamos esperando, todo eso que ya Dios permitió que saliera de nuestra vida, pues ahí nos impide el que nosotros podamos conectar con ese propósito. Entonces es tiempo de que si estás apegado a alguien, a algo, que lo dejes ir, que agradezcas lo que esa persona vino a traer a tu vida, que esa persona pues llegó a tu vida para darte una enseñanza. Entonces, es agradecer todo lo que esa persona te permitió experimentar, las cosas buenas y las cosas tal vez no tan buenas. Escoge una situación en tu vida y ahora vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Yo te quiero que te sientes derecho, que dejes el cuaderno que tienes en la mano y vamos a, a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar y vamos a inhalar y vamos a soltar y vamos a inhalar y contamos uno, dos, tres, cuatro y soltamos. Inhalamos y contamos uno, dos, tres, cuatro y soltamos nuestra respiración. Y yo te quiero invitar a que escojas una situación de tu vida, una situación que te llevó a experimentar diferentes emociones en tu vida. Esa que vino ahora a tu mente es perfecta. Y yo quiero que tú te permitas, que le pidas al Espíritu Santo que te permita sentir qué emoción tú estás sintiendo ahora mismo. ¿Qué emoción te llevó a experimentar esa situación que Dios puso en tu mente y en tu corazón en este momento? ¿Qué tú sientes ahora mismo? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes ira? ¿Sientes enojo? ¿Qué sientes? ¿Qué emoción sientes en este momento? Y quiero que puedas visualizar y ver qué te está diciendo eso ahora. Esa emoción que tú estás sintiendo ahora en este momento de esa situación de tu vida, ¿qué te está diciendo a ti? ¿Con qué estás conectando con eso que te está diciendo esa emoción? Y que en qué parte de tu cuerpo tú lo estás sintiendo en este momento. Puede ser en el cuello, en los brazos, en la cabeza, en una de las piernas, en los brazos. ¿En dónde sientes esa emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo? Y quiero que te permitas sentir esa emoción y que ahora le des gracias al Señor por esa emoción que Él te ha permitido experimentar en esta situación de tu vida. Esa situación que tal vez te ha generado miedo, tristeza o tal vez te ha dado alegría. Si el Señor puso una situación en la cual pues te lleva a poder ver esa situación que Él trajo a tu vida, aunque sentías que muchas veces no ibas a poder salir, pues el Señor te está dando esa satisfacción, el poder tener esa fe de que todo lo que Él permite en tu vida, lo permite porque es para tu bien, porque quiere darte una lección, porque quiere darte una enseñanza y para que aprendas que en cada situación de tu vida, en cada emoción, puedas agradecerle al Señor eso que Él está permitiendo en tu vida. Inhalamos y soltamos y respiramos una vez más. Inhalamos y soltamos. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir tus ojos. Gracias, Señor. Continuamos.
Una vez que se han identificado esas heridas, eso que me marcó y dolió en mi niñez, que se gestó en el vientre de mamá, por lo que mamá vivió con papá, pues se comienza ese proceso de descubrimiento de lo que realmente nos apasiona. La sanación no es un destino, es un proceso continuo. Es esa importancia de establecer esas metas a corto y largo plazo que alineen, que se alinean con nuestro propósito de vida. ¿Y cómo nosotros podemos identificar, perdón, vamos atrás otra vez. Mm. ¿Cómo nosotros podemos identificar y definir esas metas espirituales y de vida y que se alineen con ese propósito? Definir metas que estén en sintonía con nuestro propósito de vida es vital para vivir una vida plena y significativa. Y estas metas nos sirven de guía, nos proporcionan esa dirección y nos permiten crear un camino hacia nuestro crecimiento personal y espiritual. Y en esta sección vamos a explorar algunas estrategias para que podamos identificar y formalizar estas metas. Así es que puedes ir tomando nota. No sé si ya has experimentado que hayas empezado a hacer una meta, un tablero con esas metas espirituales o esas metas que tú tienes de servicio o esas metas para tu vida en diferentes áreas de tu vida. em, pues es importante que puedas pues tomar nota para que la puedas también integrar. Y eso va a estar conectado con tu propósito. Y es importante que podamos establecer metas espirituales concretas. Y aquí te propongo algunos ejemplos. Tal vez meditar o orar diariamente durante 10 minutos, meditar la palabra de Dios o algún libro espiritual, leerlo cada mes, o poder asistir a un retiro espiritual para seguir creciendo, o si no has tenido un encuentro personal con el Señor para poder tener ese encuentro personal. También elegir uno de los santos que tiene nuestra Iglesia Católica para que te pueda acompañar durante este año y que también pues puedas conocer. Y te comparto que en mi caso pues hay una página de Instagram que se llama de Fe y entonces ahí comparten pues mucho contenido del Vaticano y eso. Y ellos pusieron un día un videíto con muchos santos. Y ellos decían, cierren sus ojos y hagan un capture. Y pues a mí, para que entonces poder tener esa intención de que ese santo te acompañe a lo largo de este año y que también tú puedas pedir su intercesión y que también pues puedas conocer un poquito más. Y a mí me salió San Juan Pablo II. Desde el año pasado pues yo he empezado a querer pues conocer un poquito más de San Juan Pablo II. Y hay algo que mi corazón anhelaba el año pasado y es hacer un diplomado de algo que el Papa San Juan Pablo II, que es la teología del cuerpo, que se relaciona con esa parte de lo que es la sanación de las heridas. Entonces, pues yo dije, wow, gracias Señor, porque durante este año pues voy a ir tratar de ver cómo pues puedo ir a algún santuario y también seguir conociendo y hacer ese diplomado en la voluntad de Dios de la teología del cuerpo. En segundo, esas metas personales, proponer ejemplos de metas personales, pues si tú quieres pues hacer ejercicio, hay muchas veces que las personas pues al inicio de año se ponen esa meta o comer más saludable o también pues integrar algún hábito en tu vida o también organizar las finanzas o hacer algunas o vacaciones específicas, cambiar de trabajo, en fin. Hay diferentes, cada uno de nosotros pues tiene diferentes metas personales. En el número 3, poder integrar esas metas personales con las espirituales. Y es importante que podamos ver esas metas personales que se alineen con esas metas espirituales. Y un ejemplo es que si el propósito es el servicio, el poder ayudar a otros, pues podría establecer en metas de que te permitan tener un impacto positivo en tu comunidad o en tu hermandad. Entonces,
buscar cómo esa meta personal también pues puede impactar de una manera espiritual en mi entorno, en mi parroquia o en mi comunidad. Y como número 4, identificar y definir esas metas alineadas con tu propósito en un proceso continuo que requiere esa introspección a través de la oración y de esa divina voluntad de Dios en nuestra vida. Es un viaje que te trae claridad y dirección a tu vida a través de la práctica de la reflexión y la oración, estableciendo esas metas y revisando constantemente. Cada uno de nosotros pues puede cultivar una vida rica y significativa que esté en armonía con nuestro ser más profundo. ¿Cómo conectamos con nuestro propósito de vida después de sanar nuestras heridas? Pues ese proceso de sanación es fundamental para poder liberar esas cargas del pasado y abrirnos a esas nuevas posibilidades. Una vez que hemos trabajado en nuestras heridas emocionales y bloqueos, es el momento perfecto para poder explorar y conectar con nuestro verdadero propósito de vida. Y pasos para descubrir tu propósito de vida y misión. Y esto es, tírale un capture y eso, para que entonces pues tú también pues puedas hacerlo. Como primero, identifica qué saboteador te impide descubrir tu propósito y misión de vida. Recuerden que estamos hablando de 3 saboteadores, que es esas niñas, esas heridas que experimentó tu niño interior, eso que me quedé buscando esa aprobación de mamá y esas heridas y eso que también me impide a mí, que con esa forma de duelo que me quedo esperando de esas personas o situaciones en mi vida. Entonces, identifica cuál es ese saboteador que te impide descubrir ese propósito y misión de vida. Como punto 2, encuentra tus sentidos de vida, lo que te mueve. Y en mi caso personal, esas heridas que yo experimenté en la niñez me llevaron a conectar a la parte del servicio. Entonces, en eso yo enfoqué de todo eso que yo experimenté, ese miedo que yo tenía de exponerme, de ser tan vulnerable con los demás, todo ese dolor que yo experimenté en mi niñez. Pues entonces eso yo lo que hice fue convertirlo en que eso fuera mi sentido de vida y que eso sea lo que el día de hoy me lleve a querer estar compartiendo con ustedes desde todo eso que el Señor pues ha traído a mi vida para sanar, pues yo poderlo compartir y poder acompañar a otras personas. Como punto 3, transforma tu mayor herida en tu mayor don. ¿Por qué? Porque valió la pena. Porque si Dios lo permitió, esa herida en tu vida, es porque ese es el regalo que el Señor te hizo. Detrás de esa herida profunda, pues hay un don. Ese es el don que el Señor pues te regaló a través de haber experimentado ese dolor, todo eso que experimentaste en tu niñez. Ese es el don que el Señor pues regaló, porque valió la pena haber atravesado ese dolor para poder aceptarlo y agradecer y para elegir hacerlo diferente. Como punto 4, descubre tu propósito de vida, brilla y sirve con plenitud. Y ahí yo entendí que al conectar con tu propósito de vida, me llevó a mí. Yo antes con las heridas experimentaba, era el que quería que todo el mundo estuviera bien, de que llenarme de muchas cosas para poder complacer a los demás. Pero ahora ya yo puedo organizarme y estar desde la paz, la plenitud y el gozo de poder acompañar a las personas. Entonces yo tenía mucho tiempo que no había hecho, por ejemplo, ya yo planifiqué mis primeros 4 meses en la parte de lo que es el servicio, en la parte el yo poder seguir creciendo. Entonces, eso me lleva a que, aunque yo tenga un acompañamiento, lo hago desde el amor, desde el disfrutármelo, porque ya yo conecté con ese propósito de vida. Entonces, eso me hace brillar y que me vean así tan bella y para poder vivir en esa plenitud. Y como quinto punto, identifica qué te hace vivir en ese piloto automático. Recuerden que dimos varios puntos de ese piloto automático y salte de ahí.
para que vivas esa vida con propósito y vive en ese estado de paz y en ese estado de calma que cada uno de nosotros pues merece vivir y experimentar. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que podamos tomar esa conciencia para poder conectar con eso que me dolió, pero agradecer que si eso Dios lo permitió en mi vida es porque tiene un regalo. Yo tuve una de las terapeutas que ella siempre decía, todas nuestras heridas son grandes regalos. Entonces, cuando aprendemos a ver esas heridas, convertirlas de que hay un regalo, pues entonces ahí conectamos con ese propósito y Dios me va a dar la claridad de poder identificar qué es lo que el Señor busca a través de yo poder servirle a otras personas y hacerlo desde ese gozo y desde esa plenitud. En conclusión, conectar con nuestro propósito de vida después de sanar nuestras heridas es un viaje transformador y liberador y nos permite vivir de manera auténtica y significativa, brillando con luz tanto a nuestra propia vida como a la de los demás. A través de la reflexión, a través de explorar y a través de ese compromiso, podemos construir un camino lleno de propósito que nos lleve a un estado de plenitud y de satisfacción. Y te voy a compartir, pues, que desde niño, pues, muchas veces lo que decían es que nos hacen creer que la felicidad y el propósito se encuentran en estos tres puntos. Primero, en la adquisición de las riquezas, el que tú tengas, que tengas un carro, una casa. O sea, hay tantas cosas que quieren que entienden y nos llevan al mundo, nos lleva a decir que el propósito se encuentra en esa felicidad cuando tú logras eso. Pero al final, cuando logras esa adquisición de riquezas, pues estás vacío si no tienes al Señor, que no está mal tener cosas materiales, pero es el saber cuál es el sentido de esas cosas materiales en mi vida, de que soy un simple administrador. En segundo, el éxito profesional. Quiero ser exitoso, quiero tener ¿sabes? Tantas cosas de que me vean, de que me reconozcan, todo ese éxito profesional. Pues muchas veces el mundo nos quiere vender la idea de que en eso se encuentra pues esa felicidad y ese propósito. Y en el tercero, en esa aprobación de papá y de mamá. Muchas veces, pues nosotros nos quedamos, como les decía, como ese saboteador, de buscando esa aprobación de mamá y de papá. ¿Cuántas veces te has quedado esperando esa aprobación de mamá y de papá cuando estabas niño, cuando hacías algo en el colegio, en la escuela, que tú querías que mamá te viera, te reconociera? Entonces, eso nos impide muchas veces conectar, perdón, con ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Además, muchas veces se nos dice que debemos perseguir nuestros sueños y hacer algo importante en la vida, lo que puede llevarnos a pensar que nuestro propósito se encuentra en alguna meta específica que debemos alcanzar. Es entonces cuando crecemos con ese montón de creencias limitantes que muchas veces nos saboteamos de manera inconsciente y que nos hundimos en una sensación de vacío interno por no cumplir con las expectativas de lo que nosotros creíamos que era nuestra misión de vida. No sé si esto resuena contigo, si tú sientes que muchas veces pues te has sentido en esa sensación de ese vacío interno porque no has cumplido las expectativas de tu entorno, de tu familia, de mamá, de papá, en tu lugar de trabajo. Hay tantas personas que muchas veces queremos cumplir con esas expectativas y lo que nos lleva es a hundirnos en una sensación de ese vacío interno, de que muchas veces no podemos pues llenar y que no logramos pues conectar con esa misión de vida. Sin embargo, en realidad, nuestro propósito de vida no tiene que ver con lo que hacemos o logramos en el mundo exterior, sino más bien con quiénes somos y cómo transformamos los momentos amargos de nuestra historia en nuestro mayor don, para de ahí servir a la humanidad desde nuestro ser auténtico. No tenemos nada que perder y mucho que ganar.
Así es que desde esa historia, desde esos momentos, esas heridas, esos traumas que llegan a nuestra vida, desde ahí está ese ser auténtico que Dios, que permitió esas heridas, eso que experimentaste en tu vida. Lo que quiere el Señor es que tú transformes esos momentos de dolor en eso de que sea ese don, ese regalo que el Señor te llevó. Y cuando yo conecté con mi propósito de vida, que hace como 4 o 5 años que yo hice un curso para poder conectar con mi propósito, porque yo decía, ¿cuál es mi propósito? Y muchas veces nos quedamos esperando cuál es mi propósito. Pero como decimos, muchas veces la humanidad, todo el entorno, lo que nos lleva es a esas cosas materiales. Pero el verdadero propósito está en conectar con ese don que Dios, a través de nuestras heridas, nos permitió vivir, atravesar, para agradecer cómo Él ha transformado nuestra vida y que eso lo podamos ver como un regalo hermoso que Dios nos da para poder ser ese ser auténtico en nuestras vidas. Y una frase de un libro que yo estoy leyendo ahora dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero sí puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Así es que con eso te dejo. Puedes volver y cambiar ese principio, no para quedarte ahí detrás, sino para atravesar ese dolor, agradecer eso, aceptarlo, para entonces elegir hacerlo diferente. Y yo quiero en este momento que alguna valiente de la que ha experimentado el acompañamiento de sanación, pues pueda compartir con nosotros algún testimonio de lo que ha significado vivir este proceso de sanación, de este acompañamiento de Conecta con tu Esencia. ¿Alguna valiente que quiera compartir para las personas que están conectadas aquí cómo ha sido ese momento de poder sanar para poder pues experimentar esas heridas? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te sentiste? Sin dar muchos detalles, sino ¿cómo tú te sientes ahora después de haber experimentado, haber atravesado esos momentos de dolor, eh, enfrentarte y cómo te sientes ahora? Una o dos personas que quieran compartir. Ay, no todos a la vez. Yo puedo compartir un poquito. Adelante, mi querida niña. Am, yo, ¿cómo comenzar? Sí, yo tenía, desde hace un tiempecito atrás, yo me estaba tratando con psicólogos y descubrí que yo tengo muchos traumas de la infancia, pero no veía como que ese cambio, identificar de verdad cuáles eran esos en mi día a día. Y con ese acompañamiento que yo hice con Yosiris, también con las visualizaciones que hicimos sobre el vientre materno, me dio esas cosas como que no, de dónde venían de verdad un ejemplo, mi problema del abandono. Y he reconocido muchísimas cosas que ahora mismo, aunque sigo teniendo esos traumas, por lo menos ya sé identificarlos y de dónde vienen. Amén. Y eso es lo importante. Como decíamos, como compartíamos en este contenido, gracias a Ana por compartir ese testimonio. Eso que nosotros hemos experimentado, no es que lo vamos a borrar, porque o sea, son parte de nuestra vida, son parte de quienes somos el día de hoy. Pero sí es importante poder enfrentarlos, poder ver eso que me dolió, para poder transformarlo en ese regalo y en ese don que Dios me permitió experimentar a través de eso que viví en mi niñez o que muchas veces a través de este acompañamiento pues podemos experimentar en el vientre materno de nuestra madre. ¿Alguien más que desee pues compartir brevemente? Sí, Ah, hola. Sí.
Martita, cuéntenos. Bueno, este, voy a compartir un poquito. Eh, no sabía que tenía tanto trauma, desde mi niñez. Yo pensaba que todo era perfecto, pero ya veo que no. No he tenido la oportunidad de ir a un psicólogo, pero estaré buscando una ayuda profesional, aparte de la de usted, porque me ha ayudado muchísimo en emprender este camino de sanación. Y Amén. sí, entonces sí, he experimentado eh, muchos sentimientos encontrados, muchas cosas que no sabían que estaban dentro de mí, pero ahí están, y eso es lo que hay que buscar para sanar. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir, mi querida Marta. De verdad, Marta, su proceso de sanación ha sido muy hermoso, porque ha podido conectar con muchas cosas de su niñez y darse cuenta de muchas cosas, de patrones que se repetían en su vida. Y poder identificarlos y poder agradecer a Dios de que le ha permitido pues ver eso, la lleva a pensar, a ver las cosas desde otro punto de vista y a sentirse diferente, ¿verdad, Marta? Seguro que sí, seguro que sí. Todavía, Gracias, gracias. Mm. Gracias, Yo Marta. puedo gracias compartir a Dios. algo que se me... Yo creo que yo no mencioné lo más importante. Ajá, cuenta. Am, Algo que yo tengo muy marcado y que yo estoy trabajando mucho es el, el trauma del abandono. Y también junto con este acompañamiento que yo he hecho con Yosiris, yo me he acercado más a Dios. Y, o sea, ya no me siento tan sola y yo creo que también pude identificar que ese Hola, vacío que buenas yo noches, te, gracias. Feliz año. Bueno, el Eh, vacío como que yo ujú. tenía antes, que lo quería llenar con amistades, haciendo diferentes actividades, como que siempre me sentía con ese vacío dentro de mí que no Ujú. sabía por qué era, pero ahora al yo poner a Dios también primero y ponerlos en todo lo que yo haga, también he notado un cambio y que me siento como más llena. Amén, amén. Y ese es uno de los, por eso yo me siento tan feliz, de verdad que Ana ha sido un testimonio para mí del Señor de que estoy en el camino correcto, porque esto es también el que las personas si están alejadas, así como hablábamos en el contenido, de que muchas veces con esa área de abandono nos alejamos de Dios, pues que esas personas vengan otra vez a los pies del Señor para que puedan integrar al Señor en sus vidas para darle ese primer lugar, porque lo que yo siempre digo y lo que siempre me quedaba como esperando con los diferentes psicólogos que yo estuve y eso, es como yo puedo ver cómo el Señor hace una sanación, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, la sanación, simplemente yo soy como ese burrito que estoy acompañando a las personas para que el Señor sea el que se glorifique y a través también de esa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María y también, pues, el Espíritu Santo, que es el que hace, nos da esa luz para poder identificar todo eso que experimentamos en nuestra niñez y que se gestó también en el vientre materno. Si alguien más, pues, quiere compartir algo más, si no, entonces ahí ya terminamos para pasar ya a lo último. Cuéntenme qué les pareció este contenido, con qué resonaron. ¿Sienten que pueden conectar con su propósito de vida, con la información que recibieron? Si quieren, pues pueden escribir en el chat o también pues pueden compartir qué les ha parecido el contenido de este webinar. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene algún Bueno, testimonio? yo Ujú, puedo, además de querer decir algo sobre el acompañamiento, ujú. el taller, Hola, Alba, ¿cómo estás? bien, mi amor.
Me pareció todo como me he acercado tanto a Dios y he experimentado como una relación tan hermosa con Dios y el Espíritu Santo como increíble. Nunca llegué a pensar que el Espíritu Santo pudiera hacerme llegar al vientre de mi mamá y sentir lo que mi mamá sintió. Amén. Nunca había sentido compasión por mi mamá y gracias a ti, Yosiris, por ser instrumento de Dios Amén. y que estés en ese lugar para ayudarnos a nosotras. Por primera vez vi a mi mamá y sentí compasión por mi mamá en este acompañamiento. Pero justamente la semana pasada me preguntaba como, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer Él conmigo? Y este taller, aunque dije que iba a entrar, no sabía qué puntos en realidad iba a tocar. Y me marca mucho porque es como una respuesta a lo que yo me preguntaba. ¿Qué Gloria quiere a Dios Dios. hacer conmigo? ¿Cómo quiere Dios usarme? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo Él quiere que yo le sirva? Y me ha servido mucho porque tengo aquí mis preguntitas y mis cosas. Yo sé que luego voy a hablar más contigo, pero Ujú. llegó justo a tiempo para eso. Amén. Ya tengo más o menos identificado, ¿sabes? Mis heridas, lo que más me ha dolido en mi vida y voy a poner en oración cómo Dios quiere que yo use eso para servirle a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por compartir, Alba. Y claro que sí, conversamos ahí cuando tengamos nuestra sesión. Dice Carla Hernández que todo hace sentido, son muchos los puntos en los que se identificó. Qué bueno que se identificó, qué bueno, Carla, que haya sido de claridad para ti, porque ese es parte del propósito de esto también, que puedan pues tener esa claridad. Si alguien más pues quiere compartir o escribir algo, Hola, ¿cómo está? Buenas noches. sí, buenas. Mi nombre Ujú, es Kirsis, yo soy ujú, hermana de Gianilda. Ella ha ujú, estado haciendo el acompañamiento contigo. ujú, Ella me compartió el link, es la primera vez que te escucho ujú, y resonó mucho conmigo entender que muchas de las cosas y las reacciones que nosotros experimentamos hoy ujú. vienen de heridas no sanadas del pasado y que reconocerla es el primer paso para sanar. Me Amén, así es. encantaría más adelante hablar contigo para ver si comienzo ese proceso, porque yo sé que hay muchas cosas que, como una hermanita también estaba diciendo ahí, experimentamos en nuestra vida, pero no las reconocemos y no sabemos por qué actuamos de cierta forma. Así es, Muchísimas así es. gracias y de verdad que me encantó mucho. Gracias, gracias, la honra y Ujú. la gloria para Dios. Gracias por Amén. Gracias. conectarte y gracias pues por recibir eso que todas las personas que estamos aquí y el que vaya a ver pues este contenido porque lo grabamos, pues yo sé que va a llegar a su corazón y va a cumplir con ese propósito que Dios tiene para darle esa claridad, esas preguntas que muchas veces nos hacemos de cuál es el propósito, para qué yo estoy en la vida. Entonces, podemos tener un poquito más de claridad a través de esto. Y voy a volver a compartir mi pantalla para terminar. Pero no me diga que él me va a hacer pasar todo otra vez. Ese chino me lo he aprendido todavía, de cómo yo puedo pasar a la última. Bueno, pues la comunidad Conecta con tu Esencia, pues hemos preparado cursos para comenzar ese proceso de sanación interior. Hay un curso de 21 días, que es el que han estado algunas de las personas que han compartido su testimonio, que se llama Sanada para Servir Uno. Y aquí nosotros trabajamos lo que es la sanación de vientre materno, 9 días trabajando esa sanación materna desde el vientre de mamá, así como decía Alba, el Espíritu Santo a través del vientre virginal de Mamita María, pues te ayuda a poder conectar con esas heridas que se gestaron en el vientre de mamá. También sanar con papá y con mamá, sanar tu niña interior,
descubrir esas heridas emocionales que experimentas aquí ya más detenidamente, porque hacemos con un cuadernillo para poder identificar cuáles son las heridas que experimentamos. Y también terminamos con lo que es el perdón. También me faltó la niña interior, ahí no la puse. Así tiene de sanar la niña interior. El perdón y aprender a poner límites sanos. Eso es 3 semanas que más o menos nos toma casi un mes, pero en 3 semanas está el contenido. Iniciamos este sábado 17 de enero. Entonces, las personas que estén interesadas, pues me pueden escribir o la persona que les refirió, pues que le pueda pues compartir mi contacto. Y para las personas que ya hicieron Sanada para Servir uno, pues se han quedado, que quieren pues seguir profundizando más y pues hemos hecho un curso de 30 días también modo online que se llama Sanada para Servir parte 2. ¿Y qué vamos a trabajar? Como ya hemos trabajado esas heridas y todo lo demás, vamos a trabajar en ese amor propio, en esa autoestima, en esas relaciones funcionales para poner esos límites sanos, también poder trabajar el duelo, ya sea con personas que no están físicamente en nuestra vida y que ya han partido a la casa del Padre, o también con relaciones, situaciones, diferentes cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida y que muchas veces no queremos soltarlos. También trabajar la culpa, el perdón y el miedo, ver cuáles son esos apegos que muchas veces nosotros experimentamos en nuestra vida por esas faltas, por esas heridas que experimentamos con mamá y con papá. Entonces nos llevan a experimentar diferentes apegos y también ya más detalladamente, con herramientas más puntuales, pues que tú puedas descubrir tu propósito de vida. Y esto iniciamos el domingo 18 de enero. Comenzamos pues este curso de 30 días. Y también hay módulos individuales de una semana o de dos para trabajar las heridas emocionales solamente. También hay cómo sanar con papá y con mamá más detenidamente, con ejercicios más puntuales de 2 semanas, trabajar esa sanación con mamá una semana y trabajar esa sanación con papá en la siguiente semana. Y un módulo 3 de sanar mi niña interior. Es hermoso cuando nosotros podemos conectar con esa niña interior y tantos testimonios de personas que pues han conectado con ese niño interior, pues es hermosísimo el que nosotros podamos pues conectar con nuestro niño interior también para vivir desde esa plenitud y esa paz y podernos abrir a ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y muchísimas gracias por haber estado en este webinar en el día de hoy. Y si alguien tiene alguna pregunta ahora, pues me puede decir. Dice Yanilda, he podido identificar mis heridas emocionales y poderlas trabajar. Amén, gloria a Dios. Eso es importante, el poder pues conectar con esas heridas emocionales para poder tomar esa conciencia y poder tomar pues ese ver qué afectó mi vida, por qué yo he repetido ese patrón y entonces pues abrirme a esa gratitud y poder identificar ese propósito que está dentro de esa herida, está ese propósito, ese regalo, ese don que Dios pues nos da. Los precios, Carla, pues me Amén. puedes escribir personalmente y entonces pues ahí conversamos y te comparto ahí la información. Y cualquier otra persona pues también que desee pues me puede escribir y ahí pues conversamos. Sí, a mí me gusta siempre hacer como una sesión un poquito de informativa para que las personas pues también pues puedan ver. Qué es lo que quieren trabajar o cuáles son, desde dónde partir y eso. Entonces, en cada uno de esos módulos, pues en el primer módulo de Sanadas para Servir uno, tenemos 3 sesiones individuales y todo un contenido que se envía diariamente para hacer ejercicios. En el segundo módulo, pues vamos a tener ahí un poquito más. Semanalmente vamos a tener una sesión individual
para poder ver cuáles son esos progresos, si tienes preguntas y todo lo demás. Y ya en los diferentes módulos, esos son de una semana o de dos, pues también hay un contenido. Todo es online, tú eliges el tiempo, el horario para hacerlo y entonces ahí yo siempre digo, es un compromiso contigo porque no es a mí que me haces un favor, sino es un trabajo, es una sanación para ti, para que entonces desde ahí, desde esa sanación, pues tú puedas poder descubrir ese propósito de vida, poder hacer cambios en tu familia, porque yo siempre digo, cuando tú eliges sanar, tu entorno cambia, tus hijos sanan, tu familia sana. Entonces es sumamente importante que elijamos sanar. Así es que, gracias, Kirsi, Dios te bendiga. Amén, amén. Sigan orando por mí, eso es así. Bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Si alguien quiere decir algo más, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio.